Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Sí, hay una decisión del gobierno de los Estados Unidos que de verdad es casi incomprensible, porque ¿cómo es eso de que la justicia de otro país sirve para, sin mediar ningún tratado Claro, es una internacional? penalización, ¿no? Es decir, te retiran las Penalización. visas y no puedes ingresar al territorio Exacto, norteamericano pero es o una, estadounidense. en todo caso, es una actuación muy inadecuada de los preceptos constitucionales de cualquier país. Es decir, porque es como si cualquier otro país le sometiera a juicio y tuviera penalizaciones a un ministro, por ejemplo, a John Kerry, ¿no? Sí. Es decir, o al ministro de la Defensa, o al ministro del Tesoro de los Estados Unidos. Yo creo que ahí hay una conducta de parte de los Estados Unidos que sencillamente revela su posición injerencista y su posición falta al derecho internacional. Pero en todo caso, yo creo que esas son medidas que no tienen ninguna repercusión y que no tienen ningún peso, más allá del peso político que significa, que por supuesto sí es importante. Pero desde el punto de vista jurídico yo no creo que tenga ninguna Ahora, importancia. Roy, sin embargo, parece que surge colateralmente, de manera coetánea, que congelación de cuentas o bienes de funcionarios venezolanos en los Estados Unidos. Bueno, es un problema individual, que cada quien cargue con su responsabilidad. Sí. Es decir, es sencillamente una persona. Es interesante conocer el valor, el monto, Exacto, el quantum de esas, exacto, porque de esas mucha cuentas y de esas gente, inversiones. mucha gente no, sino alguna gente en Venezuela que por sus razones de trabajo, por ser diplomático, porque tiene cuentas en el exterior, las puede justificar perfectamente porque para eso es una declaración jurada del patrimonio y puede explicar perfectamente cómo sea. Ahora, aquellos que no puedan explicar eso tienen que rendir cuentas ante el Estado venezolano. Claro. Ahora, ¿esto surgiría a propósito del caso de Carvajal? Yo creo que esto ¿Como ya secuela? tiene un tiempo. Yo creo que lo que está reanimado porque como la diplomacia norteamericana se le vio la fisura, ¿no?, que existe en la diplomacia norteamericana. Una parte de la diplomacia norteamericana busca la normalización de las relaciones con Venezuela y otras aprovechan cualquier circunstancia para torpedearlo. Y esa situación que sucede en Aruba con el general Carvajal, realmente reanimó a este grupo, que son los mismos, Otto Reis, Noriega, es decir, no hay nada nuevo incluso que hablar en esa, no hay noticia nueva en relación a la actuación de estos grupos que ya lo llaman los halcones, ¿no? Ahora, no, te lo preguntaba porque mucha gente, ¿no? Tú sabes que se comienza a hilar fino. Si esta es una respuesta por lo que ocurrió con el caso de Carvajal y la forma como, bueno, tuvo el desenlace. Yo creo que es una respuesta, digamos, pero no jurídica, sino una respuesta política. Sí, Es no, decir, sin duda es política. una respuesta política. Yo no creo que tenga que ver con el hecho mismo en concreto de la decisión desde el punto de vista legal. Ahora, esos asuntos tienen que ver con una posición que han sostenido, sobre todo esa ala derechista, ultraderechista del Departamento de Estado desde hace mucho tiempo, que no les ha dado ningún resultado, por cierto. Han fracasado estrepitosamente en cada una de esas iniciativas. Ahora, ¿esto de alguna manera estorba el propósito de normalizar las relaciones con los Estados Unidos? Evidentemente. Es decir, ahí se había abierto un canal muy importante con el envío de parte del presidente Maduro de Maximiliano Arbeláez y la venida a Venezuela del encargado de negocios. Es decir, había abierto una compuerta que había sido muy difícil de encontrar para alcanzar la normalización. Es evidente que esto tenía que ver, esta actuación de los halcones tenía que ver con torpedear el proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Ahora, ¿cómo recuperar esos espacios? ¿Cómo trabajar para normalizar esas relaciones? Yo creo que no hay que dejarse guiar por estos torpederos, ¿no? Sino seguir el camino trazado por el presidente Nicolás Maduro. ¿Para ti qué sería lo fundamental para normalizar esas relaciones? Mira, como la discusión, una discusión política, lo fundamental es que pongamos sobre la mesa un debate político de altura. Esa es la primera cosa. Y la segunda, desde el punto de vista
diplomático específicamente, es el nombramiento ya de manera oficial de los embajadores, porque eso, por supuesto, que indica un paso, una elevación de la relación entre los dos países. Esos son dos elementos concretos. Ninguno está separado del otro. Claro. Ahora, es una circunstancia que vuelve a tensar, ¿no? De nuevo. Sí, y creo que en este sentido el presidente Maduro ha tenido una posición muy firme en relación a dar una respuesta muy contundente a estas actuaciones de los halcones, pero no dejarse llevar por esta situación, sino continuar con el proceso que se inició incluso entre el canciller Jagua y el canciller Kerry en la reunión de Guatemala. Sí, lo recuerdo perfectamente. Vamos a abordar otro tema. Venezuela ha tomado como de lo suyo con bastante beligerancia el caso de la Franja de Gaza, el caso de Palestina. ¿Cuál es el propósito de esa beligerancia venezolana? Mire, yo creo que un problema de humanidad. Es decir, nosotros estamos frente a una situación realmente que es lo que resulta es incomprensible como países con mucho más poder que Venezuela, potencias mundiales, no hayan fijado una posición firme en relación a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que no es otra cosa que una acción militar dirigida para que el Estado de Israel tome el territorio de la Franja de Gaza. Es decir, a nadie pueden engañar con relación a eso. A costa de niños muertos, a costa de niñas muertas, a costa de escuelas destrozadas, bombardeos generalizados. Y, bueno, alguien tiene que levantar la voz. En este sentido, Venezuela, todos los venezolanos, el presidente Maduro, en representación del gobierno, ha levantado la voz. Dentro de una hora yo voy a presentar una moción en el Parlamento Latinoamericano exhortando al Parlamento Latinoamericano a nivel regional que se comunique y que le envíe un comunicado al Parlamento de Israel solicitándole una sola cosa: cesen los bombardeos. Es decir, porque aquí estamos frente a un problema humanitario, frente a un problema que nadie va a estar tratando de engañar a otros, que si es problema religioso, que eso podrá tener mil orígenes. Podríamos discutir. Sí, el argumento israelí es que Hamas es un grupo terrorista y que ha violado la territorialidad de Israel, que ha lanzado misiles, que ha provocado situaciones, que ha matado a israelíes, en fin. Sí, es un argumento que ha empleado el gobierno de Israel, pero lo cierto es lo siguiente: Palestina era más o menos del tamaño del Estado Bolívar y ahora es del tamaño del Estado Vargas. Esa es la realidad. Es decir, y Palestina hoy tiene casi 2.000 muertos, ¿no? Y un destrozo de una cosa nunca vista. Incluso estos hechos superan a aquella operación Plomo Fundido, que de hace unos 4 años, si mal no recuerdo, cuando precisamente el presidente Chávez rompió las relaciones con el Estado de Israel. Ahora, ¿por qué la virulencia del ataque? Sí, ciertamente Hamas ha lanzado misiles en contra del territorio israelí, pero ¿por qué la virulencia? ¿Por qué la fuerza? ¿Por qué la inmensidad del ataque israelí? Yo creo que se están aprovechando de una situación. El Estado de Israel se aprovecha de la situación de inestabilidad en Siria, de la confrontación en Egipto, de la confrontación muy fuerte en Irak, que prácticamente se está descomponiendo. Es decir, Irak está desapareciendo del mapa. Ahí los sectores estos yihadistas tienen prácticamente tomado toda una... Están los kurdos, están... Los kurdos, por otro lado. Es decir, hay una situación muy compleja. Un proceso de desintegración probablemente. De desintegración, es decir, marcha hacia una desintegración al Estado de Irak. La situación en Afganistán y Pakistán sigue sin resolverse. La situación en Turquía es muy delicada desde el punto de vista de la política interna, y la del Líbano la conocemos. Ahora, lo más importante es lo siguiente: es decir, dentro de ese panorama tan deplorable, que es producto de la intervención de las grandes potencias, que ahora, por cierto, no hayan que hacer con ese candelero que se ha prendido. Sí, tremendo. El gobierno de Israel ha tomado la decisión de pasar a la ofensiva desde el punto de vista militar y
y tomar definitivamente la Franja de Gaza para seguir con su política de expansión y de ocupación del territorio. Bueno, gracias por el abordaje de estos temas internacionales, Roy. Renovada la invitación para una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una pausa. Al retorno estarán pues ustedes con el segmento de lo actual, la información de arte y espectáculos. Enseguida con ustedes.